proyecto, los que yo era recién recibida, los que eran alumnos a punto de recibirse, ya están recibidos, doctorados con sus propios proyectos, y muchos que eran alumnos iniciales ahora son docentes de la facultad. 23 años es mucho tiempo, incluso para un proyecto arqueológico. Y además fue el primer proyecto de arqueología urbana en la región. La arqueología urbana, pensando en lo que es la arqueología en general, es una partecita que tiene la característica de trabajar en lugares habitados. Si uno en general piensa, y el cine nos ayuda mucho a esto, a proyectos de arqueología, siempre transcurren en lugares desolados, lejanos, y de preferencia siempre hace calor. O sea, selva, desierto, uno no ve muchos arqueólogos cavando en la nieve, aunque una enorme parte de la arqueología en Argentina, por ejemplo, se hace en Patagonia. Históricamente la arqueología en el mundo empezó en ciudades deshabitadas, Troya, Roma, partes en que no estaban ocupadas en el momento en que se empieza a investigar. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezó un fenómeno que implicaba investigar las ciudades que todavía estaban habitadas. ¿Por qué? Porque esas ciudades se habían convertido en ruinas. El concepto de lo arqueológico tiene mucho que ver con la interpretación del pasado que ya no existe. La idea de ruina, porque además es mucho más cómodo excavar cuando alguien no te pisotea en la esquina en la que estás excavando. Entonces había como una idea de trabajar en lo ajeno, en lo lejano y en lo vacío de personas y rescatar esos pasados. La Segunda Guerra Mundial generó una enorme cantidad de ciudades en ruinas, los bombardeos generaron esto en toda Europa, y eso generó un problema concreto, que era una ruina pero seguía habitada, claramente sí, la destrucción fue muy importante. Y generó un problema concreto, que era, ¿qué hacemos con las ruinas? ¿Cómo gestionamos esas ruinas? Y empezó una pelea bastante importante entre arqueólogos, arquitectos y restauradores, cada uno de nosotros quería hacer cosas diferentes, y se empezó a pensar que había que desarrollar una nueva forma de hacer arqueología cuando la gente seguía viviendo en ese lugar. Ese es un poco el origen de la arqueología urbana, que como especialidad se va a consolidar en todo el mundo a fines de la década de los 70, y Argentina llega a principios de los 80, el 83, 84, así que en realidad fue el primer país de Sudamérica que tuvo arqueología urbana. Es una cosa de la cual estamos muy orgullosos. Empezaron a diseñar algunos proyectos en Ciudad de Mendoza. Cuando yo me recibí, venía trabajando desde hacía tiempo con Daniel Shavelson, que fue el inventor de la arqueología urbana en Argentina un poco, y me había parecido muy interesante esta idea de excavar ciudades habitadas, que como se imaginarán tienen muchos otros problemas diferentes al trabajar en ruinas deshabitadas. Y por esa cuestión totalmente de costos, era decir, uno siempre se quiere trabajar en un lugar divino lejos, en Catamarca, pero no. Y lo que Daniel Shavelson y mi otro director, que era Rodolfo Ragino, que lamentablemente ya falleció, me sugirieron es, bueno, ¿por qué no buscas algo muy cerca del museo que se pueda manejar? Y ese fue el origen del proyecto Arqueología Histórica en el Bosque. La idea surgió inicialmente como un proyecto pensado para explorar el origen material de la ciudad. La Plata es una ciudad con una historia preciosa y muy conocida desde la historia. El cuento y los documentos están como muy relatados, han sido revisados muchas veces. Pero hasta ese momento no se había hecho nunca una intervención de arqueología urbana. Los arqueólogos, yo digo que la arqueología tiene un poco que ver, es una ciencia basada en la desconfianza. Alguien ya nos contó qué pasó, pero los que hacemos arqueología histórica, además del documento que nos cuenta, queremos ir a fijarnos. Ese fue un poco el inicio de este proyecto que originalmente tenía pensado indagar en cómo había sido el proceso de construcción de la ciudad de La Plata a fines del siglo XIX. Esa foto es muy conocida, es creo que la primera foto que se saca en el día de la fundación. Gracias. El problema es, este proyecto, bueno, arrancamos yendo al archivo, vamos a ver cómo podemos intentar reconstruir cómo fue todo este proceso histórico, y nos encontramos con este documento. Piensen que tiene 23 años, o sea, ustedes no habían nacido unos cuantos hace 23 años, toda la fotografía que teníamos era de rollo, la documentación de esa investigación mía era de fotografía de rollo que ya está muy desteñida, y esta es una foto de una mensura que está en el archivo histórico de la provincia, porque lo que yo quería ver es cómo había sido la distribución de los terrenos en la ciudad. El problema es que el primer documento, el documento más viejo que tiene el archivo histórico que refiere a la ciudad de La Plata, es este. Ahí viene una cosa muy lejana, pero cuya referencia, que de vuelta se ve mal por esta cosa de la vejez, dice que es la copia de una mensura del año 1881. Y ahí empezó la cosa, gracias, ahí empezó la cosa de decir, ¿el 81 existía en la ciudad de La Plata? ¿Por qué hay documentos de la ciudad de La Plata del 81, que es un año antes de la fundación? Y ahí empezamos a notar
que en esa mensura había una cantidad de edificios que ahora no existen y que estaban ubicados exactamente en la misma área que está el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio y la cancha de gimnasia. Varios de nosotros habíamos escuchado en algún momento el relato de que abajo de la cancha de gimnasia estaba parte de la estructura de la estancia, pero no había precisiones. Entonces, el proyecto inmediatamente mutó a, en vez de pensar la historia de La Plata en el momento inicial, era como esto que es la historia del observatorio antes del observatorio, ver si había habido algo antes de la ciudad de La Plata. Porque hay también una idea, y en esto también es una de las cuestiones interesantes de la arqueología urbana, es cuestionar ciertas narrativas. La arqueología cuestiona narrativas. ¿Por qué? Porque tiene una evidencia diferente a la del relato. Los historiadores construyen sus historias a partir de documentos y lo hacen muy bien y con mucha seriedad en algunos casos, pero su evidencia se termina acá, la nuestra sigue, porque tenemos la posibilidad de echar mano a muchas otras cosas y eso nos da esta cuestión de, a ver, pensemos si esta idea que hemos escuchado muchas veces de La Plata que se elige como una ciudad que se va a construir desde cero, con un diseño que es totalmente aplicado a la ciudad, es tan así, o en realidad hubo elementos materiales que definieron, al menos una parte pequeña, de lo que fue el trazado urbano de la ciudad. No sé si se llegan a ubicar en esa esquinita, pero es exactamente la esquina en la que estamos ubicados con un pequeño desfasaje. Para que se ubiquen, bueno, el museo es fácil de reconocer, el observatorio para ustedes seguramente también, la cancha de gimnasia. Esto que ven acá es el casco de la estancia Iraola. Los Iraola eran los Iraola en ese momento, no eran los Pereira Iraola, era el señor Jerónimo Iraola. Este cuadro es una de las fuentes de información más interesantes que tuvimos. Cuando salgan, si van a ver la vitrina que está enfrente, van a encontrar dos cosas que tal vez reconozcan. Miren el piso y miren esta lámpara. Fragmentos de ese piso y fragmentos de esa lámpara aparecieron en uno de los pozos de basura que excavamos. No sé dónde estoy porque estoy muy desorientada, pero para esa gracia. En la entrada de lo que ahora es el planetario. Bueno, la familia Iraola era la familia de este señor, Jerónimo Iraola era un estanciero, criaba ganado y había comprado los terrenos en la década de 1850, o sea, bastante antes de la ciudad. Y en esa década, más o menos para el 56, según lo cuentan los documentos, terminó de construir su vivienda familiar. Vivía acá, lo cual también era bastante particular, porque los estancieros en general vivían en Buenos Aires y no estaban tan en contacto con su ganado, pero él criaba ganado en lo que era todo el bañado, que estaba de vuelta, no sé si estoy señalando para el lugar correcto. ¿Dónde está Río? Para allá. Gracias. El bañado estaba para allá, y de hecho hay varias historias que cuentan que la casa tenía una terraza que permitía ver las cabezas de ganado, porque había mucho riesgo con las inundaciones. El señor Jerónimo Iraola se va a casar con esta señora cuyo nombre ahora me olvidé, va a tener 3 hijos, del cual el importante va a ser Martín, porque Martín Iraola es quien se casa con la primera Pereira, cuyo nombre también lo vive después de 23 años, pero es lo que va a dar origen al linaje de los Pereira Iraola, que son los que van a ser los dueños de una enorme porción de terrenos de esta parte de Buenos Aires, pero esto era de los Iraola, solamente en la década de 1850. Ese cuadro que están viendo ahí es un cuadro de Prilidiano Pueyrredón, que es uno de los pintores más increíbles que tuvo la República Argentina, que era famoso por su detalle naturalista. Pueyrredón tiene unos cuadros tan increíbles que se han identificado especies de gallinas. En algunos de los cuadros él dibuja ciertas características que hacen que se puedan identificar las especies. Una cosa increíble. Este cuadro en particular además mide 2 metros por 3,50. Es una guarangada el cuadro y el detalle. Casi que es un tamaño exagerado al natural, porque Jerónimo mide como 1,90 en ese cuadro. Y está pintado en la estancia, en el comedor, digamos, de la estancia Iraola. No hay demasiados datos sobre cómo eran los otros ambientes, pero este sí, y por eso cuando encontramos algunas cosas fue particularmente emocionante para nosotros ver la coincidencia que tenía el detalle de lo que había pintado Pueyrredón con lo que estábamos encontrando. La estancia es esta, hay creo, algo así como 14 o 16 fotos de la estancia, no hay más, porque el gran misterio de la estancia es, supimos cuando se terminó de construir en 1856, que la pregunta es cuándo se demolió. En esto había toda una discusión entre los historiadores, porque algunos decían que se había destruido antes de la fundación de la ciudad de La Plata y otros decían que se había destruido después, y nos tomó casi los 2 años que duró el proyecto llegar al dato que decía que se demolió después.
Estas fotos muchas son del archivo Bradley, que es un archivo de fotografías históricas muy interesante de la ciudad de La Plata. Están todas sacadas desde el mismo ángulo, lo cual era muy habitual en ese momento, porque las estancias se sacaban desde la estancia, de la entrada principal. Nadie iba a sacar la parte de atrás, la caballeriza, la cocina, tenía que ver con la lógica de la fotografía. Pero tenían un dato en particular, ven lo que les decía, la terraza, tenía esta terraza que se podía mirar. El edificio, si lo ven, es extremadamente moderno para ser de mitad del siglo XIX. Es muy raro en eso. Es un edificio sin adorno, casi funcional, lo cual es no tan habitual en las constancias, pero sí muy justificado a su propósito. Tenía algo así como 12 habitaciones de dormitorio, que es el único dato que hay de alguna descripción suelta que encontramos, y se sabe que tenía una forma de L, se sabe que tenía forma de L por este planito que vieron antes. Ahí lo tienen. Lo que están viendo es el frente, es esto. Esta era la avenida por la que se llegaba. Lo interesante, porque tratar de ubicar esto ahora es fácil, pero en ese momento no fue tan fácil, vean esa pequeña araucaria que estaba recién plantada. Parece que la mujer de Jerónimo no se entretenía mucho en La Plata cuando no existía La Plata, fundamentalmente, porque en 1860 no había absolutamente nada cerca, ni siquiera Tolosa. En ese momento lo más cercano era Ensenada. Y para entretenerla, Jerónimo mandó a plantar esto que están viendo, que es una especie de jardín. En las crónicas aparece mencionado como un jardín francés. Eso que están viendo es el origen del bosque de La Plata. Son todas especies europeas. El bosque de La Plata no tiene especies nativas, no hay árboles nativos. Y si miran con cuidado, todos los árboles están plantados en filas o haciendo diseño. Bueno, el origen de eso es este bosquecito, este jardín francés. Lo de francés tiene que ver con los diseños que tienen las plantas en el suelo, que le va a plantar Jerónimo a su mujer para que se entretenga haciendo jardinería y mirando plantas, porque piensan que después de acá, qué sé yo, a Punta Lara no había nada más que talas, que era el árbol nativo. En algunas fotos posteriores, esta ya es una foto de la fundación de La Plata, se ve que le pusieron una reja, lo cual habla de un cambio urbano importante, porque claramente antes no tenía reja al frente porque no había un frente, todo era la estancia. Acá ya hay un enrejado, y fíjense cómo creció esa localidad, que son unas plantas que tienen un ritmo de crecimiento bastante interesante, y es una de las evidencias interesantes porque la planta tiene más de 150 años. Entonces también era una forma de medición del tiempo. Esto se usa mucho en arqueología para tratar de determinar temporalidades de cosas que ya no están, cuando lo único que te va quedando son las imágenes. Esta es la mensura de 1888, acá ya está el museo, acá ya está el observatorio, pero ven que la estancia todavía está, y lo del jardincito se nota clarito. Ven que hay un diseño particular de plantas, un espacio que era un espacio doméstico, que todavía se mantenía, mientras que alrededor ya crecía la universidad, no la universidad, las partes de ciencia, lo que después va a ser la universidad, un kiosco que nunca se hizo, el lago que todavía no había sido excavado. La pregunta es, acá ven algunas dependencias pequeñitas, lo que sí se había ya evidentemente levantado era toda justamente la parte que va a corresponder al planetario. La pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este edificio, que como vieron era sólido, precioso, enorme, que no tenía ningún problema de humedad y no tenía ningún problema de deterioro, se destruyó? No tengo una buena respuesta para eso. Esto es la mensura original, muy ampliada. El punto rojo que ven es la araucaria. Digo para que se ubique por si quieren ir a verla después, porque nosotros hicimos un relevamiento. Esos son todos los árboles históricos, ese es el jardín de la mujer de Iraola, que todavía, fíjense cómo los árboles definen esos canteros, todavía eso se ve, y si lo miran con cuidado, justo en esa parte, es la única parte del bosque en que van a tener como unas lomitas. Las lomitas, cuando uno las excava, son material de demolición. Lo que hicieron fue demoler la estancia y repartirla, un poquito cada uno por cada uno de los canteros, manteniendo la forma. Y la araucaria en este momento está bastante más grande, está atrás del monumento Artigas. Si quieren ir a verla, y la araucaria en este momento ya tiene su, ¿cuántos? 100 y piquito de años largo. Es un indicador muy interesante. Fíjense además esto es el bulevar actual. Acá me quedo un poco desfasado. En este bulevar están los cimientos. Esto fue lo que expusimos durante las excavaciones. El bulevar es el bulevar justo enfrente de la cancha de gimnasio, lo cual tuvo una serie de conflictos bastante interesantes porque había partido de la gimnasia que estaba yendo bien en ese momento, hace 20 y pico de años, no sé cuánto duró,
pero los partidos eran como muy emocionantes y teníamos muchos problemas porque los días que podíamos excavar en general eran los sábados, domingos y feriados, que tiene que ver con esto de hacer arqueología urbana. Por ejemplo, que encontramos muchos dientes humanos durante las excavaciones. Cuando un arqueólogo no está excavando un cementerio y encuentra restos humanos, tiene que denunciarlos a la policía. Yo recuerdo en ese momento haber ido, creo que fuimos a la novena, a contarle a un comisario. Imagínense este cuadro hace 23 años, por favor. Entrevista con el comisario: hola, ¿qué tal? Bien, somos arqueólogos. ¿Qué hacen urbana? Digo, si ahora es una actividad un poco conocida, imagínense hace 23 años. No, mire, escúcheme, encontramos estos dientes y la cuestión es, todos tenemos historias negras de La Plata, todos podemos pensar muchas cuestiones malas. Esto es un espacio particularmente céntrico, lo cual era raro, pero no importa, la denuncia hay que hacerla. Y me acuerdo del comisario, cuando le conseguimos explicar dónde estábamos excavando, piensen que no había celulares, yo no le podía mostrar fotos de donde estábamos excavando, habríamos ido con un plano catastro, tratando de mostrarle que estábamos excavando enfrente del bulevar. El tipo me dice: pero mi hija, son las que se bajan los domingos cuando hay partido. Fuéramos todas mujeres. ¿Qué nos preocupamos? ¿Qué hacemos? Bueno, el siguiente domingo hubo partido y era estudiante de gimnasia. Y después de haber visto cómo se agarraban y literalmente se bajaban los dientes enfrente en el bulevar, que se agarraron a piñas, así, sangre, una cosa terrible, y cuando se tranquilizó todo, había dientes en el piso. Efectivamente había dientes. Entonces, bueno, ese registro arqueológico, dijimos: bueno, está bien, claramente no nos vamos a preocupar más por esto, seguimos avanzando. Pero ahí está, los cimientos están, abajo de ese bulevar están. Después, esta excavación fue una excavación particularmente trabajosa porque nos habían dado permiso de excavación, pero no nos dejaban abrir y dejar abiertos las excavaciones, por lo cual todos los días teníamos que taparlo y destaparlo. Durante 4 meses tapamos y destapamos toda la excavación cada uno de los días que excavábamos, lo cual es fantástico cuando tenés excavado 20 centímetros, pero cuando llegábamos a 1,20 metros había que españar de vuelta toda la tierra para seguir bajando. Éramos jóvenes y lo hicimos. Pero bueno, ahí está. Hablábamos con Raúl antes que se puede hacer, digamos, esto se podría exponer. Están esos cimientos, se podrían estudiar sistemas constructivos, se podrían estudiar un montón de cosas súper interesantes. Lo bueno es que se conservó. Cuando nosotros terminamos la excavación, nada de eso fue destruido, sigue estando exactamente en el mismo lugar y forma parte de la historia urbana de la ciudad, porque la estancia estuvo 30 años antes. Y como habrán visto, los caminos que llevaban a la estancia definieron los ejes de circulación del bosque. Los ejes de circulación del bosque, hay un desfasaje acá muy particular. Esta es la calle que daba a la estancia, como ven, porque termina en la entrada de la estancia. Es esa calle que ustedes veían en la foto. Sin embargo, la calle acá tiene un girito y un desfasaje, porque después se convirtió en una vía de circulación para salir del bosque. Pero bueno, justamente la idea de hacer arqueología urbana tiene que ver con esto, con leer en la materialidad de las ciudades cómo fue la historia, cómo estos callejones, estas vueltas, estos desfasajes en la calle muestran eso. Tenemos encontré muy pocas fotos porque 23 años y 3 mudanzas después, las fotos de papel me quedaron muy pocas, pero sí encontré esta de Nicolás, que era uno de los chicos. Cuando encontramos, veníamos haciendo unos pozos en diferentes partes, cuando encontramos algunas, yo no me acuerdo si el basurero o qué, y justo había una escuela que había venido a visitar acá al observatorio, y los pibes se volvieron locos cuando vieron que estábamos sacando algo. Este es el bulevar, que les decía, acá excavamos en los espacios en que nos quedaban, en que no había empedrado porque no nos habían dado permiso para levantar las piedras. Entonces en la parte que no había ni piedras, ni árboles, ni caños, y además esquivando cañerías y demás, pero bueno, mide casi 25 metros de largo el cimiento, entonces bueno, pudimos encontrarlo. Yo creo que Nico en ese momento había encontrado algo de parte del material. Salió material distribuido en diferentes partes del bosque, lo cual es también una cosa muy interesante de la arqueología urbana. La gente que vive en las ciudades tiende a pensar que el pasado se fue de un lado. Esta cosa de que la memoria se mantiene más en los pueblos más chicos, en otros lugares, pero en las ciudades grandes no tienen memoria o todo se fue y no está en ningún lado. Siempre está. Por ahí hay que ir más profundo, pero siempre van quedando fragmentos. Pero en particular, lo que fue increíble fue un pozo de basura que encontramos en la puerta, en lo que las puertas no existían en ese momento, eran un alambrado mucho más tenue. Justo donde después, cerca de donde se puso la puerta, apareció el pozo de basura. Y los pozos de basura son, para los que hacemos arqueología urbana, son maravillosos, porque mezclan la historia de ese micromundo que era la estancia. Por ahí algunos de los carteles que armaron la chica dicen que al pozo de basura va a parar la basura a todo el mundo. Claro, porque son los sirvientes los que tiran la basura de los ricos, la de ellos mismos,
la de otras dependencias. Entonces hay una especie de registro maravilloso de lo que es la vida y todas los estratos sociales, digamos, que participan de la estancia. Un detalle importante, cuando la estancia se construye, todavía no está abolida la esclavitud en Argentina. Todos nos acordamos de la asamblea del año 13 que se abolió la necesidad de libertad de bienes. Eso quiere decir que nadie nacía esclavo. Pero la prohibición de compraventa de esclavos es de 1861 en Argentina, cuando se declara la república como república. Recién ahí se prohíbe la compraventa de esclavos. Por lo cual, aunque no podemos probarlo todavía, porque el proyecto de momento está, vamos a decir, en stand-by, es muy probable que los ciudadanos tengan esclavos. Ellos y el resto de la aristocracia porteña. Es un dato fuerte porque tendemos a pensar que con 1813 se acabó todo, no, la esclavitud duró 40 años más en Argentina. Entonces, todo el registro asociado a todas esas otras voces, a todas esas otras actividades que se desarrollaban en mi infancia, aparecen en el Museo Azul. Apareció uno de los objetos que fue el favorito nuestro por mucho tiempo, es el candelabro, está puesto ahí una muestra. Ese candelabro es afro. O sea, es uno de los indicadores de la presencia afro, y de la forma de los mismos candelabros que se traían desde África. Y después hay cosas fantásticas. Este objeto que en su momento causó furor, acá lo ven entero. Lo que van a ver en la muestra es un fragmento muy deteriorado, porque los pozos de basura, en general, la basura se tiraba, muchas veces se prendía fuego, se la aplastaba para encontrarla, porque en un mundo en que no pasaba el basurero, sino la basura crecía. Ese es un irrigador vaginal, o algo parecido, esa es la descripción que tiene, que se había inventado en 1848, que tenía que ver con el tratamiento de ciertas afecciones uterinas y demás, que después se usó como dispositivo para funciones varias, y se considera el antepasado del bidet, del actual bidet. Es un objeto que no apareció nunca en ninguna otra excavación en Argentina hasta ahora. Esto probablemente los historiadores lo compraron allá y lo trajeron. Lo que se te puede disparar mentalmente, la idea de por qué necesitaba algún dispositivo, también se usaba mucho para tratamientos de ciertos problemas uterinos, una cosa que acababa de ser inventada en Francia apenas un par de años antes. Esto habla, por supuesto, del poderío económico de la familia, de su capacidad de viaje, de la conservación de los objetos, de las historias de salud y enfermedad. Una de las grandes cuestiones del siglo XIX fue justamente La Plata se creó después de una gran epidemia, que es una ciudad que tiene que ver con el higienismo, con todo lo que pasaba con la historia, y pensar eso y el contraste de cómo era la vida de los esclavos y los sirvientes, ¿no? En este mismo ámbito, porque al fin y al cabo en la estancia todo el mundo compartía una dinámica doméstica. A eso apunta la arqueología urbana, la arqueología histórica, la arqueología en general, que es a la reconstrucción como de los sistemas de vida y a pensarnos un poco, en este caso, la historia de la ciudad. ¿Hasta cuándo estuvo la estancia? ¿Hasta cuándo estuvo el edificio? Los documentos dicen que la comisión que se encargó de diseñar parte del trazado de la ciudad, la que Eduardo Rocha manda, duerme ahí varias veces antes de que la ciudad existiera. El problema es que pasa después. La ciudad se fundó, se empiezan a construir los edificios, se construyen algunos de los más grandes. ¿Qué pasa con ese edificio que estaba en perfecto estado? Algún documento menciona que funcionó un tiempo ahí el cuartel de policía y el primer telégrafo de La Plata. Porque claro, era un edificio que ya estaba terminado, era de los pocos edificios que no hubo que esperar a que terminaran, ya estaba. Y que incluso el gobernador D'Amico en algún momento pernoctó ahí algunos días. No tenemos ningún dato de por qué se demoró. ¿Por qué? La razón sigue siendo un misterio. Lo que encontramos es en un diario de 1917 esta pequeña mención en alguna cuestión de aspecto urbano que habla de la destrucción insensata del edificio que hubo que encadenar y arrastrar con caballos, porque claramente no se estaba viniendo abajo. Piensen lo que debe haber sido esto. Es un edificio que es tan sólido que no lo podés picar a mano. Tenés que meterle cadenas en las ventanas y que eso lo tiren caballos para que se caiga. No era un problema de deterioro. Se está demoliendo intencionalmente un edificio hasta los cimientos y se borra el rastro de su existencia sin ningún motivo. No hubo forma de encontrar un motivo para esto, no publicado. Claramente nosotros tenemos nuestra propia interpretación, y nuestra propia interpretación tiene que ver con que La Plata estaba construyendo un poco su historia mítica en ese momento, la civilización extendiéndose sobre el desierto y la nada, y esto es una cosa muy repetida en la historia argentina, requiere que no haya nada. Y si no hay una nada, la creas. Entonces una necesidad para hacer lucir más la ciudad, el cuento era más lindo,
si esto era pampa por lo que llevaban los cardos antes de La Plata y después tenemos esta ciudad preciosa en aquel momento. Esa es nuestra propia interpretación, que no quiere decir que sea la correcta, es la nuestra. Una cuestión de la necesidad de crear un relato mítico, y para crear un relato mítico es necesaria la definición de la materialidad. Claramente, y eso es un evento que la arqueología ha visto muchas veces. Muchas ciudades han sido destruidas solo para que después alguien pueda contar una historia un poco diferente. Y la única otra mención que encontramos es la mención en el diario de Argentina, que se habla de que fue un error, porque digamos, el edificio después en algún momento se empezó a valorar como edificio, como parte de la historia, pero ya era tarde. No quedaba absolutamente nada de ese edificio, salvo lo que está enterrado. Y la parte de la que está enterrada es la parte buena, digamos, la parte que yo creo que es interesante. Esto da cuenta un poco de las posibilidades de los proyectos de arqueología urbana. Yo les decía que la arqueología urbana surgió en este momento en que había que decidir qué hacíamos con las ruinas. En ese momento, en los 70, empieza el concepto de gestión patrimonial. Es justamente entre la Segunda Guerra Mundial y fines de los 70 cuando se desarrolla el concepto de que hay que gestionar el patrimonio, que tenemos que hacer algo, que tenemos que protegerlo, que tenemos que decidir cómo lo cuidamos. Y la arqueología urbana en ese momento jugó un rol importantísimo, porque hay una parte de la información y una parte de la investigación que no le corresponde ni a la historia de la arquitectura, ni a los arquitectos, ni a los conservadores, nos corresponde a nosotros, que es el averiguar cómo se hizo. Después otro por ahí decide cómo se conserva, pero cómo se hizo, las causas y la historia, es nuestra, a eso nos dedicamos, porque hacemos arqueología. Y siempre queda algo, siempre hay alguna evidencia material que se salva, que cuenta una historia, y ojalá hubiera, digo, La Plata es una ciudad preciosa, hablamos de todo lo que se podría hacer turísticamente acá. Esto de la arqueología urbana, que en otras ciudades en Argentina están teniendo, Córdoba, Mendoza, están teniendo proyectos fabulosos de arqueología urbana, que además se convierte en un recurso turístico y en un recurso económico. Es una de las posibilidades que creo que todavía está latente ahí, por lo menos mientras nadie toque ese bulevar y nadie le meta topadora o no le haga ninguna otra intervención un poco más agresiva. Algo seguro se destruyó en los últimos 20 años. Pero bueno, de momento, hasta donde yo sé, todavía está ahí abajo para el que quiera fijarse. Era eso nada más. Gracias.